Iniciamos, perrillo. ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué dice la banda? Todo dar, todo dar. Un nuevo episodio, Anime en la Vida, 10 de julio. Ay, vamos iniciándole. Pues a poco ya es Ahora julio, güey. Ah, ya es sí, julio, va, ya. ya se fueron Se seis va en meses, corto este 7 ya pedo. iniciamos. De volada se va el 2020. Pex, 21 güey. chingados. Eh, Todavía sigues en bueno, el 2020, güey. sí, hombre. No, 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 ya vamos saliendo. Yo siempre digo el tema, ahora te lo dejo a ti, vato. Aviéntate cuál es el tema que vamos a Ay, hablar güey. ahora. Todavía bostezando. Así va a estar el tema, güey. No, pues qué padre. Uy, ya, vale, vale. Ni me acuerdo cómo se llama el personaje, güey. A ver, déjame lo busco, pero. Ah, becimero, tú nomás hablas de la idea, Ah, bueno. del concepto. Déjame lo busco como quiera. Hombre, y luego va a salir ahí Sí, a ver, a ver. Toge se llama, güey. Dale, dale. Bueno, entonces, ¿qué capítulo es? ¿El 9? No, el 8 va. No, no sé. ¿Quién La sabe? verdad no recuerdo. Bueno, es más o menos como el capítulo 8 o 9, por ahí más o menos. Ahora de lo que queremos hablar o discutir un poco del tema es sobre el poder que tienen las palabras para cómo nosotros comunicamos nuestras ideas y va relacionado a el anime que está transmitiéndose, bueno, que el anime actual llamado Jujutsu Kaisen. Específicamente tomamos la idea del personaje que se llama Toge Inumaki, en donde su maldición es su voz. Entonces, todas las palabras que él emite o pronuncia dirigidas a su oponente en batalla, pues son como un estigma, algo que se debe de realizar, así como él lo dice, efectuado sobre la persona a quien está recibiendo el mensaje. En uno de los casos, bueno, en una de las peleas que tiene ahí con una de las maldiciones es que él únicamente está utilizando las palabras de detenerse, de detente, detente. La maldición obviamente se detiene, el personaje va tal cual. Y resulta que, por ejemplo, su forma de pelear, pues para él es totalmente diferente, puesto que él no pelea directamente con armas o demás, sino que utiliza su maldición, que es el poder que tienen sus palabras para contraatacar a sus enemigos. A sus enemigos. Vemos también en esta parte del anime que él, al estar haciendo uso sobre su poder maldito, también sufre daños y en este caso los daños que él recibe es que va perdiendo la voz, por lo mismo de que está utilizando todo el poder en sus cuerdas vocales para poder emitir las palabras que requieren hacer el contraataque contra su enemigo. Entonces, más o menos tomamos la idea de ahí. La cuestión aquí es qué tan importantes son las palabras que pueden hacer un cambio significativo en cualquier actividad que nosotros tengamos relacionada o establecida y qué tanto es el impacto que tienen las palabras sobre nosotros mismos. Entonces, ¿tú cómo ves, Ramón? Ahorita cuando estábamos definiendo el tema que tú decías que no, que no tenía nada que ver. Pues, Pero, ¿tú eh, cómo ves el uso de las palabras? ¿Crees que las palabras realmente tengan un poder tan importante como ese que se trata de simular en ese anime? yo creo que sí. No me gusta. Qué bueno que lo mencionas. Yo no lo quería decir, pero dije, no, voy a echar de cabeza a este güey. Pero no, ya lo dijiste tú. No lo veía mucho porque era como un poder. No era como hablar de que Superman vuela. Se Ujú. me hacía algo así relevante. Eh, pero el tema sí se me hace muy interesante porque sí creo que tiene mucha importancia.
Y es un gran problema que veo en la sociedad, el que nada más nos dejamos ir por la apariencia y no sin revisar el fondo. Y uno de los mayores ejemplos es en la política, y el peor ejemplo de cómo se pueden llegar a utilizar se transgiben las ideas para poder llegar a utilizarlas de mala manera es en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, todo lo que llegó a movilizar y las 100 millones de muertes que llegó a causar. O sea, imagínate que de repente un día para otro ya no existe nadie en México. Es lo que es la población de México, 100 millones de personas. Imagínate que ya de repente, bueno, eso era en el 2017, pero imagínate que esa población ya no existe ningún mexicano. O Ujú. sea, está bien cabrón lo que llegó a hacer nada más el utilizar las palabras de todas sus ideas para llegar a causar un conflicto mundial. Y el por qué siempre o hemos estado tanto mencionando que se debe de estar revisando el fondo y no nada más irse por las apariencias, revisar el qué es lo que se está mencionando para poder ver si esas ideas compagen con lo que nosotros estamos haciendo y no nada más seguirlo. Hay un libro que estaba leyendo hace varios días, que creo que lo mencioné la vez pasada, el de México Bizarro, donde menciona el por qué digo que ya tenemos, es un problema de la sociedad, y esto lo menciona desde este punto. Desde cómo lo menciona, cómo se comporta la sociedad en el 2017, que hasta me gustaría leerlo porque la Dale, verdad sí me dale. voló la cabeza. Tú léelo. Dije, el país tiene 80 millones de electores y solamente el 50 de millones votan. Cada día tenemos un lord o una lady. La gente se estaciona en doble fila, ocupa los lugares para discapacitados, responde su celular en el cine, cubre su placa para evitar una fotomulta, no paga impuestos, usa diablitos para no pagar la luz, se siente incómodo con las leyes, puede vender su voto, puede sumarse a un linchamiento virtual o real, no cuestiona nada, es despilfarradora, gasta más de lo que gana y espera que alguien más venga a solucionar sus problemas. Así es la mayoría de la sociedad en el 2017. Y creo que, y luego después usa esa misma referencia y vuelve a citar a el primer presidente que tuvimos en 1822, que es algo parecido. Ahí les va, en la cual menciona. Su naturaleza es monstruosa en todo y desigual a sí mismo, inconstante y varía. Se gobierna por las apariencias sin penetrar en el fondo. Con el rumor se consulta, es pobre de medios y de consejos, sin saber discernir de lo falso y lo verdadero, inclinado siempre a lo peor. Una misma hora le ve vestido de dos afectos contrarios, más se deja llevar de ellos que de la razón, más del ímpetu que le da la prudencia. No sabe contenerse entre los medios, o ama o aborrece, con extremo, o es sumamente agradecido o sumamente ingrato, o teme o se hace temer, o sirve con humildad o manda con soberbia, ni sabe ser libre o deja serlo. Estas son las cualidades de la multitud. Padres de la patria, cuidados con perder de vista este fiel retrato. Y después, 100 años después, vuelve a hacer este mismo retrato Porfirio Díaz con sus palabras. Los mexicanos están contentos con comer desordenados antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia, obtener licencia con goce de sueldo, divertirse sin cesar, casarse jóvenes y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ganan, hacer fiestas onomásticas. Los padres de familia que tienen muchos hijos son los fieles servidores del gobierno, por su miedo a la miseria. A eso es lo que realmente le tienen miedo los mexicanos. No a la miseria, no a la opresión, no al servilismo, no al tiranismo, a la falta de pan y el vestido, y a la dura necesidad de no comer y sacrificar su pereza. Y creo que cuadran muy parecidamente, en la cual menciona que debemos de ir trabajando como ciudadanos e ir haciendo nuestra parte para poder ahora sí elegir a un buen líder para que nos pueda, no podamos ir creciendo como sociedad. Y creo que agregando a la primera descripción de la sociedad, también me gustaría agregar de la actual, en la cual no nos interesa no nos interesa el medio ambiente, se despifarra el agua sin ningún problema,
se tira basura pues, sin tener ningún tirar basura en la calle sin revisar en dónde se está tirando, se contamina más no poder, se queman llantas, o sea, todo ese tipo de cosas es parte de nuestra sociedad y no hacemos nada para cambiarlo. Um, Me tomó, por ejemplo, con un vecino estaba tirando agua porque tenía una fuga. Y me tomó un día para poder decidirme y darle las herramientas a mi vecino y decirle cómo hacerlo para tapar esa fuga, que debí de haberlo hecho de inmediato, de apoyarlo y ver la forma de cómo solucionar los problemas como comunidad, porque eso es lo que somos. Al final un problema nos va a afectar a todos y debemos, bueno, desde mi punto de vista, deberíamos trabajar como sociedad para mejorar esos aspectos y no esperarnos a de que, no, después, ese es un problema, tiene que solucionarlo. Creo que eso es parte de nosotros, de intentar ayudarnos como sociedad para crecer en conjunto y no nada más guiarnos por las apariencias, como por ejemplo el ejemplo que les dije al principio de Hitler, es uno de los principales personas que podríamos decir que dice las cosas muy bonito y habla muy bien, sus palabras son muy fuertes y llegaron a movilizar tanta gente, pero si se revisa el fondo es hueco y no tiene sentido lo que está diciendo. Ahí es donde entra el cuestionamiento y decir, ¿sabes qué? Aquí no hay que pararlo porque esto no compaje con la definición del bien que tenemos como comunidad. ¿Cómo ves, Aaron? Conclusión, Ramón. No, Ah, está interesante. antes de continuar, y algo que se me olvidó decir, vamos a definir poder, porque luego vamos a estar ahí otra vez debatiendo sobre cosas con lo que no sabemos qué es. ¿Cómo defines como poder? Como poder. ¿Qué palabras usarías para Mm, definir poder? Sin buscarlo en Google, aquí nada sí, más sí, sí, estamos sí. debatiendo. ¿Qué palabras definiría como poder? Mm, pues poder. De hecho, sí, viene de latín, yo sí me preparé. Jaja, Nah. tacos, corrón. Es la capacidad de hacer. Esa es la definición más sencilla. Es la capacidad de hacer, la jurisdicción, tener, sí, jurisdicción simplemente es, pues, y ya si lo compaginamos o lo sustituimos en la oración que dijimos, la jurisdicción de las palabras, el alcance que tienen las palabras. Así lo podríamos definir y creo que sí son muy importantes, pero en conclusión debemos de cuestionarnos y revisar el fondo. O sea, no nada más irnos por las apariencias y lo que dice, porque es algo que se ha hecho durante siglos, el irnos por las apariencias y lo que aparenta, y debemos de romper ese ciclo. ¿Tú cómo ves, tremendo? No, está padre como que había este tema de hablar de las palabras, hablar sobre poder nada más, pero está interesante, digo, a final de cuentas va relacionado el aspecto, por eso se llama el poder de las palabras esta cuestión, pero sí, eh, vaya, difiero un poco contigo, porque sí, o sea, como mencionabas ahí de los 800 millones, nada más 50 son los que participan en elecciones. Seguramente, digo, no he revisado las estadísticas, pero creo que de esta vez el porcentaje de participación en elecciones, al menos en México, creo que fue como el 50 o 40%, más o menos por ahí ronda. Digo, no tengo el dato exacto, porque pues se supone que esto es a lo que nos acordemos, no investigar, si mal no recuerdo. No, Pero o sea, es simplemente buscar, leer. cosas, cosas. Pero va por esa parte. Entonces, te digo, yo creo, al menos en este contexto social, que es a donde nosotros queremos aterrizar las situaciones, no tanto en las Europas, sino aquí en nuestra sociedad, es eh, las palabras, independientemente en donde estés, tienen cierta
influencia sobre tu comportamiento, porque pues evidentemente, por ejemplo, puedes entrenar a un animal, a una mascota o algo y que con ciertas palabras tenga una reacción, pero pues ya es a partir de estar siendo repetitivo, de ser constante, de siempre estar practicando lo mismo, pero con las personas funciona diferente y eso es debido a que pues tenemos la capacidad de razonar sobre lo que nosotros estamos escuchando y tener una reacción intelectual sobre esas mismas palabras que estamos recibiendo. Sin embargo, en las cuestiones de comunicación siempre está en el locutor, qué es lo que quiere decir, y el interlocutor, que qué es lo que recibe realmente o qué es lo que entiende esa persona del mensaje que se está comunicando. Eh, Te digo, yo al menos quería enfocarlo más o menos con la línea temporal que llevamos sobre sobre los episodios, y es sobre el desarrollo de uno mismo como persona. Al final de cuentas, es tratar de ser conscientes, que es algo que hemos estado comentando mucho, sobre qué es lo que nosotros estamos pronunciando, porque pues muchas veces ya ni siquiera nos escuchamos hablar. Entonces Ajá. sería qué es lo que nosotros estamos pronunciando, qué palabras son las que estamos utilizando, cuál es la palabra más constante en nuestro día a día, ya sea en una actividad en específico o en todo tipo de actividad que tengamos a lo largo del día. Pero sí estar consciente sobre eso, porque, por ejemplo, en nuestro trabajo, o sí, en nuestro trabajo, iniciando el ejemplo, es cómo nosotros solicitamos las cosas. Independientemente de si tú eres de las personas que fueron educadas en pide las cosas por favor, da las gracias cuando los recibas, independientemente de si usas esas palabras o no, hay maneras en las que tú expresándote sin esas palabras puedes ser educado para solicitar una acción o para reprender a alguien. Define Pero, educado. no, o sea, aquí ya es educación de cada quien en su familia. O sea, cada quien educa a su familia como quiere. Entonces, ahí ya es cuestión de cada quien que entienda que es educación para cada uno. Pero el ejemplo más común que se repite en muchas situaciones es que seas educado solicitando algo, pidiendo por favor y dando las gracias cuando lo recibes. Más o menos por ahí va el ejemplo. Pero insisto, o sea, no. Tú puedes ser, eh, puedes utilizar las palabras adecuadas para solicitar lo que sea de una manera respetuosa, vamos a decirlo así, este, sin llegar a ser ofensivo o ser muy dominante sobre la persona a quienes se lo estás requiriendo, porque por ejemplo, una cosa es que tú le pidas algo a tu empleado y otra cosa es que se lo pidas a alguien que es igual a ti en jerarquías laborales o superior. Entonces, ¿por qué utilizar siempre diferentes formas para cada uno de los niveles jerárquicos, pudiendo utilizar el mismo para todos? Al final de cuentas estamos hablando de que sigue siendo respetuoso con todos, hay una neutralidad con todos los niveles, pero obviamente existe esa comunicación siempre asertiva, por mencionarlo de la manera un poco más adecuada. Y por ejemplo, en los casos familiares, es lo mismo, cómo nos dirigimos nosotros a nuestros hijos. Digo, ahora que yo tengo a mi niña, es antes escuchaba mucho a la gente con sus niños, por ejemplo, en el supermercado, de que, oye tú, pendejo, cabrón, o palabras así, güey. Y es como que es, o sea, estás educando o entrenando al niño a que al escuchar esas palabras él tenga una reacción inmediata en donde, ¿por qué no llamarlo por su nombre? Al final de cuentas lo que quieres es que cuando lo llames, siempre él tiene su nombre, ¿no? Te vas a dirigir a él como persona con su nombre, entonces, ¿por qué utilizar palabras no adecuadas para comunicarte con tus propios hijos o con tus propios padres o con tus hermanos o demás? Y más, vaya, y estos dos conceptos que van más o menos relacionados en tu comportamiento y formación como persona, en tu núcleo familiar o en tu núcleo social, también es cómo te expresas con tus amistades. Y ahí es donde ya empieza a ser un quiebre. Es importante qué palabras usas
cómo te comunicas y qué es lo que quieres afrontar. Parte de lo que quería comentar contigo es más acercado al bullying que hablamos en las escuelas. Digo que ahora ya es cibernético y todo el pedo. Mandan a un supersónico a que te insulte. este, pero va por ese lado, porque por ejemplo, el decirle a una persona gordo, flaco, feo, fea, tullido, manco, lo que quieras, o sea, cualquier tipo de palabra que refiera al insulto sobre una característica física de una persona, o inclusive psicológica, como el caso de que loco o loca, es ¿por qué referirnos a una persona sobre con esas palabras en específico? O independientemente a lo mejor otras que yo no conozco porque nunca he usado en mi vida. Pero ¿cómo es que nosotros al referirnos a estas personas con esa palabra en específico como la loca o el loco o el feo o el tullido afecta realmente de manera ¿cómo se llama? Psicológica a la persona que está recibiendo el mensaje con quien estamos nosotros tratando de comunicarnos, y hay un desbalance total en sobre su percepción sobre sí mismo y cómo lo ve la sociedad, porque estamos utilizando a final de cuentas palabras, o sea, son palabras únicamente, y también hay, por ejemplo, nuestros empleados o nuestros hijos en donde utilizamos las palabras adecuadas en nuestro afán de motivarlo o incentivarlo a que siga haciendo alguna actividad que vimos que se le da bien, y cómo eso lo ayuda a que sea mejor, o cómo es que nosotros lo vamos alineando sobre una capacidad que sabemos que puede desarrollar muy bien y que él no quiere, y cómo nuestras propias palabras van haciendo que esa persona vaya mejorando sobre esa actividad. Y ahorita es lo que comentaba sobre los líderes nacionales y sus comentarios sobre el México es, eh, bueno, ¿y qué percepción tenían ellos mismos sobre ellos, verdad? Porque esas son palabras que expresan sobre cómo ven a la sociedad, pero es una sociedad que a lo mejor ellos han tenido la capacidad de, ¿cómo se llama? De transformar más en base a sus palabras que a sus hechos, porque, digo, yo no sé mucho de historia y la verdad eso está muy mal, pero es más el impacto que tiene la comunicación de un presidente que realmente los actos que llega a lograr sobre su periodo de mandato. Porque muchas veces proyectos a largo plazo ocupan más de 6 años, y o ocupan un desarrollo un poco más fuerte y no depende únicamente de él que se lleguen a implementar, pero aquellas convicciones con las que transmite su mensaje de querer hacer una modificación en algo son las que ayudan a que eso se haga con mayor rapidez. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿realmente crees tú que las palabras pues no tienen tanto ese sentido, sino el querer enfocarlo a que el poder de una persona en el gobierno y demás? Yo creo que no necesariamente las personas en el gobierno, creo que todos tenemos una capacidad para controlar el poder de lo que nosotros estamos comunicando, y cómo es que nosotros, o qué palabras son las que estamos utilizando para comunicar una idea en específico. O sea, ¿aún sigues creyendo que las palabras no son importantes? No, claro que sí. Y hay 5 cosas que me gustaría decir de todo ahorita lo que acabas de decir. La primera, creo que sí es muy importante el saber escuchar. Eso es algo que realmente ahorita estoy haciendo, algo que nos permite, o lo padre de estarnos grabando, es que podemos escucharnos. Y en uno de los podcasts que estábamos platicando, al momento de estarlo subiendo, estaba escuchando lo que tú me estabas preguntando, y yo realmente no estaba contestando lo que tú realmente me estabas preguntando. Eso es ahí donde pongo como ejemplo lo que realmente significa escuchar, porque no te estaba escuchando, estaba contestando lo mismo que ya había
que ya había dicho, pero no te estaba respondiendo sobre tu pregunta. A pesar de que le entraban las palabras por mi cabeza y las escuchaba y no te respondía lo que tú realmente me estabas preguntando. Por eso yo creo que sí es muy importante el saber escuchar y es algo que, por ejemplo, ahorita lo hemos estado desarrollando. Am, la segunda es, las palabras sí nos afectan mucho, pero lo que hemos estado diciendo, por ejemplo, en podcasts anteriores era que pues nosotros tenemos el poder para hacer que no nos afecten. Y hubo estaba leyendo otro libro de Nietzsche que comentaba de una anécdota de Sócrates que le estaban diciendo, oiga señor, usted es tan feo, tan horrible, tan nefasto que no debería poder salir a su casa por esa fealdad tan enorme que nos representa. Y Sócrates a escuchar ese comentario le dice, usted me conoce muy bien, señor. O sea, esa forma de aceptar ese comentario como que desarma, o al menos desde el punto de vista, desarma a la otra persona y como que, cabrón, pues, yo esperaba que me dijera que no sé qué, que tú no sé qué, y que la chalala, chalala. Y al momento de aceptarlo, ya la otra persona se queda como que, ¿qué hago? Pues yo esperaba una reacción ante esa situación y creo que Diferente. es lo que debemos de hacer porque las palabras no dañan. Las palabras no nos hacen daño, las opiniones no nos hacen daño. Cuando entra un contacto físico, ahí es donde sí es un problema. Eso es un delito, eso ni siquiera es bullying, eso es un delito donde se puede llevar a la cárcel y es algo muy común. La última vez estaba hablando bueno, ya hace años, estaba hablando con un chavo en el gimnasio y no, sí, que no sé qué, y no, nos agarramos a chingazos. Y yo, ay, pero ¿cómo? No, pues es que sí, salió una bronca ahí en el fútbol y nos agarramos ahí a golpes. Y cabrón, está bien, va. Pero bueno, yo lo seguí escuchando y el chavo me comentaba, no, pero es que cada semana es una pelea entre los partidos. Y creo que es muy común, pero no debería ser así. Eso es un delito, eso es algo muy, muy grave. Desde mi punto de vista es muy grave. Se da muy común, pero es muy grave porque eso se paga con cárcel de 2 a 3 años o más, dependiendo del tipo de agresión que llegaste a causar. El simple hecho de yo darte un puñetazo, con eso ya tengo 2 años de prisión. Y ni siquiera si te dañé o no te dañé. Si ya te dañé y te causé un daño irreversible, no se diga más. O si te dejé en el hospital, no, ya valió. Pero lo vemos como algo normal cuando yo creo que no debería ser de esa manera. Am, ya me perdí en qué tanto todas las ideas que iba a decir. Ya dije dos. La, la Llevas dos. tercera, la tercera que fue creo que ahí junté dos o tres en esa misma de la normalidad. Y la cuarta era de lo que me preguntaste sobre, recuérdame, lo último que No, me inventes. A ver, se me si fue crees el que pedo. realmente las palabras no tienen ese poder. Sí, sí, y tiene mucho que ver el cómo las usemos. Algo personal que yo me causó mucho conflicto era lo que decía en capítulos anteriores. Yo hasta mis 19 años empecé a realmente saber lo que es aprender, lo que realmente es el utilizar el conocimiento para un provecho. Y eso me cambió totalmente la vida porque yo durante todos mis 19 años no aprendí nada de nada, nada de historia, nada de geografía, nada de palabras. Es más, el español se me hacía algo estúpido. Yo decía, ¿para qué? Pues, si el saber, ya me sé comunicar, ya sé hablar, la otra persona me entiende, pero estaba muy equivocado porque el tener más palabras es una forma de poder utilizarlo para tu beneficio y que te puedas expresar de una mejor manera. Esa Ujú. es la mejor, eso es lo mejor. Sí, Entre sí. más palabras tengas, mayor es tu forma en la que te vas a poder comunicar para la otra persona. Sí, Y sí, más también tiene sencillo mucho es que hacer ver. la Creo que ese era comunicación. otro de los puntos. No es lo mismo o no es si vas a hablar con un adulto o con un niño o con tu papá o con tu mamá o con tu hermana o tu hermano, no es el mismo vocabulario que vas a estar utilizando porque su contexto es muy diferente, y para que ellos puedan entender y tú puedas comunicar lo que realmente quieres hacer, debes de utilizar un diferente
tipo de lenguaje. Lo que habíamos hablado anteriormente, tenemos un diferente significado y significante, donde de acuerdo a nuestras experiencias ya tenemos un diferente significante a lo que a un contexto o un conjunto de palabras que debemos de asegurar que realmente se copió la idea, porque si no ahí va a haber un desbarajuste. ¿Cómo ves? Mm. Tremendo. Sí, sí, mira, y poniendo un ejemplo más o menos a lo que dices, digo, sé que tienes ahí tu mesita en donde tienes tu laptop. Haciendo el ejercicio es. Es que se escucha ahí como algún. Mejor no, otras palabras. Es de que pásame el de este que tienes a la derecha. No, muéstralo a la cámara, güey. Si tienes algo a la derecha. Bueno, no, ese no, lo otro. No, no, o sea, ese tampoco es el otro este. Pareces mi madre, ya me vas a dar un chingazo. No, vaya, a lo que me refiero con el ejemplo es al comunicar. O sea, yo tengo una idea de lo que es el este, que está a tu derecha, pero tú no sabes qué es el este que yo estoy pidiendo. O sea, por eso es que tú me mostraste una cosa y yo te dije, no, ese no, la otra cosa. Y me mostraste otro y no, ese tampoco es la otra. Pero no fui claro contigo al decirte, muéstrame la botella de agua que está a tu derecha, por decir el ejemplo ahorita que mostraste la botella de agua. Entonces, al comunicar es lo mismo, o sea, cuando tú ya estás con una persona con la que siempre vives, a lo mejor el que se te olvide el nombre sobre un objeto, por ejemplo, es fácil decir, pásame el de este, mientras recuerdas el nombre del objeto que estás tratando de pedir. Pero como estás en una actividad en conjunto con una persona que ya te conoce sobre cierto tiempo y sabe más o menos tus patrones a ciertas horas, es como que pásame el de este, la otra persona puede, no siempre, estar en coordinación Sintonía. contigo y pasarte realmente el objeto que tú estás requiriendo. Pero si te vas a otro lado, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo el tuyo, el pásame el de este, no sabes tú qué es el de este, no sabes qué significa ese de este para mí. Entonces, al tener una mayor amplitud en cuanto a vocabulario, es más fácil transmitir esa información de qué es lo que requiero que tú me pases. Entonces, parte de ahí va el cómo nosotros hacemos las comunicaciones y cómo es que nosotros, esas palabras que nosotros estamos pronunciando, es que tienen una afectación sobre otras personas. Ahora, lo que comentabas tú sobre que las palabras te afectan únicamente si tú estás dispuesto a que te afecten, digo, más o menos así lo interpreté yo. Le Sí. puse un poco más de palabrillas, pero pues es más o menos lo mismo. Y va en este punto en donde hablamos desde el principio de sectas, religiones, gobiernos, tú mismo con tus empleados, a final de cuentas tú eres esa persona que los está coordinando como equipo de trabajo y es las personas como están esperando de ti algo, que en este caso es esas palabras o esa comunicación de un sentimiento o de una acción siempre van a estar dispuestas a que lo que tú digas lo van a tomar como algo que puede llegar a ser personal, porque de hecho es así como generalmente nacen los conflictos, en donde te tomas tú personal el comunicado que se está recibiendo, aunque no sea directamente para ti, pero pues va más enfocado a esa visión. Cuando juntas a un grupo de personas y tú quieres dar un mensaje, esas personas están vulnerables a tus palabras. Entonces, es de ahí de en donde nace la manipulación. A final de cuentas, digo, puedes manipular a muchas personas o puedes manipular muchos eventos únicamente con palabras y no necesariamente es de que, esa persona decidió hacer lo que yo quisiera. Pues no, realmente no decidió hacer lo que tú quisieras, sino que ella está, o esa persona, estaba en el camino en donde escucharte y lo que tú digas o comuniques, ella lo va a tomar como un camino a seguir para mejorar, en donde si tú le dices por alguna u otra razón que haga algo que está mal, pero ella lo ve como que es un paso para mejorar, pues lo va a realizar. Que es lo que veíamos o lo que te comentaba en el caso
de los equipos de trabajo de los niños en donde tú comunicas una idea, en donde le dices al niño o a la persona, eres muy bueno en esto, y la persona qué es lo que va a sentir, porque las palabras lo que hacen es transmitir emociones, al final de cuentas. O sea, si tú le dices a una persona, oye, muy bien, te quedó muy padre esa actividad que estás realizando, ¿qué es lo que va a sentir esa persona? Aunque no la conozcas, aunque seas un desconocido, que veas a alguien que está haciendo un retrato por el que le pagan 15 pesos en la calle y le dices, oye, te quedó muy padre, o oye, está muy bien hecho tu trabajo. Independientemente de cualquier persona que sea, lo va a tomar como que, oh, gracias, ¿no? Y se va a sentir aún más frondoso él de que, ay, sí, me dijeron que mi trabajo estaba bien y ya se va contento. Pero porque al final de cuentas tu palabra transmitió en él felicidad, o sí, felicidad en ese lapso en el que tú se lo comunicaste, y él se sintió bien, pero no necesariamente porque él dijera, ay, sí, voy a tomar todo lo que me digan, o porque él esté consciente sobre cómo está recibiendo todas las palabras, porque estás en el entendido de que para llegar a eso necesitas práctica y necesitas desprenderte, que es algo de lo que vimos en los capítulos anteriores. Tienes Pero que ser capaz de desprenderte sobre esas ideas o esas palabras que te están comunicando. Sí, es una idea más y no necesariamente tiene por qué afectarme a mí, aunque sea una idea directa que me están ofreciendo personalmente. lo comentaba, de hecho, justamente ayer con mi esposa de esta situación que estás comentando, pero también puede llegar al momento que te afecte de creerte lo que realmente la gente opina de ti. Y puse el ejemplo del chavo que se hizo famoso por una foto que salía con una bote de cerveza, así todo distraído. El, el pirata de Culiacán. Ah, El el chavo, chavillo, sí. el chavo se creyó toda la fama que era muy fregón y demás, y anduvo diciendo cosas que no debías de andar diciendo, y llegó al punto de creerse todo lo que le decían, y pues falleció. Bueno, lo mataron al chavo, pero por andar diciendo cosas y por creerse todos esos comentarios positivos de que no, eres bien fregón, eres bien chingón, a ti nadie te hace nada, eres así, eres asá. Tomó todo eso y ya lo llevó hasta un punto donde dijo, no, pues sí es cierto, pues tienes razón, yo soy así, no, pues a mí no me hace nada a nadie, y le pasó lo que le pasó. O sea, también debemos de tener por eso el tanto comentario que hemos dicho de cuestiónate, pregúntate, o si esto realmente soy yo, eso es lo que realmente me, Ujú. me, me dice la sociedad que soy. O sea, no porque la mayoría de la gente piense de esa manera significa que es lo que realmente es. No, y eso es un caso aterrizado, y era lo mismo con los nazis. Los nazis era algo que se profesaba y se decía, así es como la sociedad tiene que pensar, así es como debemos de ser, ok, ese es el camino correcto, pero en tu interior, ¿tú sabías que lo que estabas haciendo era bueno o era malo? O para ti, como sociedad, pues obviamente no, era malo, y ahí es donde debieron de haber cuestionado y puesto un alto. La vez que lo metieron a la cárcel a Hitler era para dejarlo ahí por mucho más tiempo, porque después cuando salió volvió a continuar por esos ideales, y eso es algo que también comentabas tú, muy, muy importante. Nosotros nos movemos a través de ideales, y a través de esa idea puede llegar a mover y hacer demás, pero debemos de revisar si esa idea es correcta o no, porque después vamos a estar siguiendo algo que no, y ahí es donde, regresando a lo que ahorita cité de Porfirio Díaz, no revisamos el fondo, no revisamos el fondo y nada más nos llegar por las apariencias, y amamos, y existe ese fanatismo de defender a capa y espada, aunque sepamos que está mal lo que está haciendo, defendemos a esa figura o a esa persona o a esa situación, y no debe de ser así. O Ujú. sea, no, el mundo no es blanco y negro, el mundo, existen muchos grises y muchos matices, y debemos de saber discernir entre esto es bueno, esto es malo, esto, este la bañó, no, pues, o sea, no nada más es puro bueno, Ajá. no, o sea, no existe eso.
no existe. También nosotros cometemos errores y esos errores pues se nos tiene que castigar o tenemos que reconocer que hicimos mal. Y así es la vida, cometemos errores, ya lo había dicho anteriormente, el que nunca se equivoca es porque nunca había hecho algo nuevo, y Ajá. es así. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Vaya, tremendo? al final de cuentas, pues va tirado por ese lado, pero sí, te digo, yo insisto, al menos en las cuestiones de las palabras, estoy casi seguro, Ramón, de que aunque seas una persona que está enfocada en esa cuestión de estar razonando lo que estás escuchando y de interpretar de la manera correcta lo que se te está transmitiendo, aún así las palabras llegan a tener su efecto aturdecedor Sí, para, claro, claro. para cada uno. Digo, parte de esto, o al menos de esta actividad es, tratemos de hacer ese ejercicio. Digo, yo la verdad es que desde hace rato estaba intentando hacerlo en un video de lo que nosotros estamos grabando aquí, transcribirme, o sea, estar escribiendo lo que estoy diciendo en el video para ver cuántas veces repito una sola palabra y Ay, o sea, ver cuál es la palabra que más utilizo mientras estoy hablando, qué independientemente de... chingón. Fíjate, esa es otra cosa de las que te iba a, ¿cómo decir? A reconocer que está muy padre. No se me había ocurrido y está muy interesante. Lo voy a hacer. Y ahorita no ocupas tú transcribirlo, men. Hay varios programas que ya te escriben tus palabras, pero Ah, pues sí, sí necesitas no, llevar no esa los he estadística. escuchado. Sí puedes llevar esa estadística de, pues obviamente hacer el Pareto y ya reconocer Mm, cuáles son las que tú, para trabajar sobre ello. El del 80-20, pues ya, lo que ya sabemos. ándale. Explícanos sobre esa teoría, explícanos sobre eso, el 80-20, el Pareto. Tú que eres experto en calidad. Nah, me chavo, ¿qué te pasa? No, no les voy a explicar porque no tiene a cuento aquí, pero si lo quieren ver al rato está... Ah, pues sí es cierto, bueno, al rato lo discutimos tú y yo, ¿no? Pero no, el 80-20 no tiene nada que ver. Aquí es No, es parte, aquí la idea como quieras No, sí, hablar sí, de vaya, cualquier tema, no pasa nada. se puede hacer, pero no estamos, el tema no es para eso. ¿Por qué Ahorita, no? mire, Lo puedes aplicar. sí, 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 pero vámonos por pasos, o sea, si quieres analizar un problema es, primero recaba información, ya después vemos las metodologías para analizarlo. Entonces, el 80-20 es una metodología sencilla para hacer un análisis, pero primero recaben información, entonces ya sea una plática que tengan con un amigo o una conferencia en donde ustedes se estén presentando, o a cualquier tipo de actividad, no sé, escriban un texto de una cuartilla de lo que se les ocurra, no tiene que ser un tema en específico, hagan volar su imaginación, practiquen imaginando, este, y cuenten esas palabras, o sea, realmente el ejercicio es cuántas palabras diferentes estoy utilizando en una idea o en un día o en una hora para transmitir información. Y la otra es cuando a ti te digan una palabra o una frase o algo en donde tú sientas un cambio emocional, independientemente de si es bueno o es malo, cualquier tipo de cambio emocional que tú sientas que te afectó a partir de una palabra, trata de registrar esas palabras, al menos durante un solo día, digo, no tienes que hacerlo siempre, pero durante un día, cuando vayas con tus amigos o cuando tengas diferentes reuniones a lo largo del día, las palabras que lleguen a tener un cambio emocional en ti, trata de identificarlas y de escribirlas y al final del día o un día posterior, hacemos el análisis de por qué es que esas palabras o cuáles son las principales palabras que me están afectando. Parte de el poder desprenderte pero sin dejar de tener ese interés en las cosas, pues es la práctica. Y bueno, la práctica es uno de estos ejercicios, al menos en las cuestiones de las palabras, para poder nosotros también mejorar cómo es que estamos comunicando nuestras ideas y sobre todo en nuestro círculo social, cómo es que nosotros comunicamos realmente, porque
existimos muchas personas que en ocasiones decimos, pero es que yo te estoy diciendo las cosas como son, sin tapujos ni nada, y es, sí, amigo, hay maneras de decir las cosas sin tapujos y como son, pero las palabras que estás usando no son necesariamente las adecuadas para transmitir el mensaje que tú quieres, porque tu intención es una y tus palabras son otras. Entonces, el ejercicio va por ahí. Yo creo que lo podemos hacer todos. Cada quien agarre su video. Ya me acordé de las dos cosas que quería comentar. A ver, dale. Eh, la otra era sobre eso que estás mencionando. Sobre, no porque las palabras es una forma de comunicar lo que realmente queremos decir. Y unas palabras sin empatía es meramente crueldad. Eso es, se sabe y es que, yo no tengo pelos en la lengua, y luego, espérate, pero no porque no tengas pelos en la lengua no significa que vayas a tener que decir las cosas para dañar a la otra persona, Ujú. porque era lo que mencionabas tú, las palabras sí dañan, sí pueden llegar a dañar es complicado el que no te dañen. Debes de trabajar en ti mismo para eso, pero ese es otro tema. Ajá. Y sobre lo otro, tenemos ahorita en nuestra sociedad, ahora sí es un problema el que muchas personas ya están dejando de utilizar más palabras o acumular más palabras. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cadena de significantes con los memes y muchas de las ideas que queremos interpretar lo hacemos a través de un De meme una y imagen, sí. ya no necesitamos utilizar las palabras para Palabras. compartir muchas cosas. Por ejemplo, ¿has visto o te compartí un chorro de memes de este Toretto? Ah, Ese es algo que yo entendía muy fácilmente y tú también lo entendías porque has visto la película y conoces el anime. Las dos ujú. cosas se compaginaban, pero al momento de compartírselo a mi esposa, se lo compartí y ¿Y eso se qué? quedó así. Pero es que acuérdate que cuando vimos Attack of Titan, este chavo te ocupaba el apoyo de alguien, ¿ok? Y luego acuérdate que Toretto cuando está en momentos difíciles tiene que siempre pide ayuda a su A su familia y no familia. importa la lógica y soluciona los problemas. Ya, jajaja, y Ya ahora se sí se rió. rió todo. Pero es a lo que voy, porque ella no tenía Se nota el en el mismo, contexto. no tenía el contexto y no tenía ese significante que yo tengo y tú también tienes por lo que hemos visto y lo que consumimos a diario. Ella no lo consume a diario y no lo está viendo, revisando constantemente. Por Ujú. eso tuve que explicarle toda la situación. Y ahora sí ya logramos comunicarnos, pero a ese problema se presentan muchos de los jóvenes y no se dan cuenta de por qué tienen ese problema es que tú no me entiendes. Pues sí, porque tú no estás explicando todo el contexto de lo que representa ese meme, que es un chorro de cosas y les da flojera o no, o ya mejor evitan la comunicación, que esa es otra cosa que no quería decir, pero a mí me causaba mucho conflicto que, por ejemplo, cuando voy a reuniones sociales o cuando estoy con mis compañeros de trabajo, están en el celular. Eso es algo que a mí me causa mucho conflicto y si te fijas, cuando hemos comunicado nosotros, no estoy haciendo otra cosa más que hablar contigo, verte a los ojos y escuchar lo que realmente me estás diciendo para poderte entablar una conversación y que tú me escuches y yo poder responder lo que estás escuchando, que todavía tengo que trabajar en ello, que me he dado cuenta en este proyecto que estamos haciendo. Pero es algo que no me había dado cuenta que me causaba mucho conflicto porque no lográbamos comunicar, porque el estar viendo un meme, mira, está bien chido, sí, está bien chido, y luego continuamos viendo memes, eso no es comunicar, Sí, no. eso no es entablar una conversación y compaginar ideas. Y eso me causaba mucho conflicto y me sigue todavía haciendo porque no se ha acabado. Todavía hay reuniones familiares o reuniones en las que estás con los compañeros de trabajo y nada más están así. Déjame hago el ejemplo con el celular, exacto. Sí, está chido. Mira. Y le de... Bien chido, ¿va? O sea, eso Sí, sí, no es sí. comunicar y creo que por eso se han acrecentado nuestros problemas porque no logramos entablar una buena comunicación, que es
de suma importancia que lleguemos a tener esa comunicación para que si ahora sí entendamos el por qué le causa problema una situación y por qué a ti no, o por qué al revés a ti te causa problemas y la otra persona no, y ahora sí complementar el problema y ya solucionarlo, porque el estar no utilizar, como ahorita lo mencionabas, el saber cuántas palabras usamos y la cantidad de veces que utilizamos esas palabras, eso ha ido decreciendo. No me acuerdo el estudio donde lo había visto, pero sí lo había visto donde las personas ahora usan muchas menos palabras por esa situación, que Ujú. ya lo hacen a través de un meme o de un video, que ahorita los videos es algo que incita a las redes sociales, de un video de 3 4 minutos que, por ejemplo, um, me acuerdo mucho de la señora de creencias de gente pendeja, y ya nada más veías a la señora así y ya sabías que eso es lo que, que eso representaba. Pero Ajá. si no había visto el video, ya sabe, no sabe o no entiende el contexto. Ujú. Tuvo que haber visto ese video para poder ahora sí entender el por qué la señora viene así y viene un comentario que no tiene nada que ver. Ajá. Es a lo que voy, que se ha perdido mucho eso. Pero bueno, ya para dejar este Conclusión, tema y ¿no? continuar, Conclusión. sí, conclusiones, pues yo creo que sí es muy importante. Las palabras tienen mucho poder sobre todos y es muy importante que las sepamos canalizar para utilizarlas a nuestra conveniencia. No me refiero para manipular gente, sino para que nos ayude en nuestro desarrollo personal. Y ese ejercicio que hiciste, te lo tengo que reconocer, está muy chingón. Lo voy a empezar a hacer en mí y a ver y a empezar a analizar datos. Sí, sí, sí. No, pero vamos a dar 2 semanas para que la gente No, se pues tome su tiempo. ya tenemos material de dónde sacar todo lo que hemos estado grabando y de ahí es donde lo que voy a usar, porque no es como que me Ah, no, grabe sí, sí, todo el sí, o día, sea, pero nosotros sí, pero para tratar de que la gente también tenga esa oportunidad de participar con nosotros. que Dos ya tenemos semanas, dos 14 semanas. suscriptores, vato, ya vamos Ya creciendo. acabamos. Como 40 en Facebook. ¡Hola! Síguenos en Facebook. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify y ¿qué más? ¿Qué más nos falta? No, nada más va. Google Podcast. No, hay muchos, pero los principales son esos. No, con esos tres tenemos ya. Y Google Spotify, Podcast. en Facebook, Llorando el vato que nos está escuchando ahorita. en YouTube. No, yo creo que, o sea, vamos a hacer nosotros el ejercicio, pero vamos a dar chance. Si la gente pues quiere participar con nosotros en esta actividad, eh, vamos a darle 2 semanas, pues tú como quiera, pues vas a estar indispuesto algunos días. Y vamos viendo, yo creo que en unas 2 semanas y hablamos sobre ese 80-20 tan famoso que mencionas. Y vemos No, alguna otra tú manera eres el del bueno. análisis de esa información. No, pues invitamos a alguien que sea mejor que nosotros en esas injerencias, en esos temas. Conclusión tuya, yo ya di la mía. Conclusión, usen el nombre de sus hijos para llamarlos, no les digan cabrón cuando hagan algo que ustedes no quieren, son niños, Eres ellos, bien grosero. ellos no saben que están haciendo algo peligroso hasta que no se los explicas y tienes que explicárselos varias veces, no nada más una. Entonces, eh, usen las palabras correctas para comunicar lo que quieren. Si van a pedir un vaso de agua, pidan un vaso de agua específicamente. Si van a pedir una botella de agua, que sea una botella de la marca que ustedes realmente quieren. Y sean un poco más elocuentes en ese aspecto, porque pues sí, sí se requiere. No todo el mundo Te voy a les estar puede leer la interrumpiendo mente. porque después se pierde. Al principio del video de que decías, no, detente, me acordé de Dora la exploradora, de que solo no te lo lleves, solo no te lo lleves. Por eso, y ahorita que dijiste de que la marca, ya pensé que ibas a decir, ¿y te acuerdas lo que yo siempre tomo? Esta agua me quita la sed. Para el tipo de Ah, comercial, va. todavía no tenemos patrocinadores, pero pues ahí va, ahí va, ahí va. No, vaya, esa es mi conclusión, o sea, utilicen las palabras de los objetos como son y sean muy específicos en lo que requieren. Obviamente conlleva que utilices más palabras seguramente, pero eso va a transmitir de manera correcta lo que tú quieres
¿cómo se llama? Comunicar. Obviamente este es solo un paso, o sea, llamar las cosas por su nombre y ser explícito en lo que se requiere es el primer paso porque después pues hay toda una estructura sobre cómo hacer una comunicación 100% efectiva, en donde pues ya estamos hablando de temas un poco más eh, elaborados que a lo mejor nosotros no dominamos al 100%, hablando de programación neurolingüística, pero va por ese lado. Primeramente analicen cuántas palabras utilizan al día para comunicar y se van a dar cuenta que son menos de las que creen y generalmente el de este va a sobresalir eh, entre todas esas palabras seguramente. Tu Entonces, mamá se está rascando la cabeza, este cabrón está hablando de mí. no, Bueno, al menos mi mamá no. siempre es la que más usa el de este El del de de ese. este, el de este de la El de de este del esta. de ese. Ándale. Y bueno, la otra es el otro ejercicio que les comentaba como conclusión es revisen, o sea, realmente qué palabras los afectan emocionalmente o generan un cambio emocional en ustedes, ya sea positivo o negativo o cualquier índole, pero identifiquen esas palabras y traten de ver por qué es que tienen esa reacción cuando escuchan esa palabra. Probablemente eso los puede ayudar a crecer como personas y al quitar esas limitantes psicológicas que tenemos, que al final de cuentas, luego ya una vez que las tengan identificadas, pues la persona correcta para ayudarlos a solucionar el problema, pues es un psicólogo. No le tengan miedo a esa palabra. No es un loquero, es un psicólogo. Es diferente a un psiquiatra, que el psiquiatra pues ya son enfermedades del cerebro, en donde ya se ocupa algo más que un simple análisis, ¿cómo se llama? De conversacional, ya es análisis clínicos y demás. Pero, insisto, o sea, identifíquense, o sea, para mejorar primero se tienen que recabar información, es decir, tienen que empezarse a medir y este es un ejercicio interesante, digo que a lo mejor les puede servir una o dos personas para corto plazo, algunas inclusive para más, sobre todo si son profesionales que se dedican realmente a la comunicación. Yo creo que la Hagan ese comunicación, ejercicio. yo creo que ahí es donde está el problema, porque creíamos que porque nos vamos a dedicar a eso, deberíamos de aprender de eso. Y no, yo creo que la comunicación es Ah, sí, sí, es para para todos, todos, o pero es sea, más... para todos. No, no, no creo que nada más, por ejemplo, digo, otra vez regresando, en el podcast pasado estuviste preguntando y yo no te contestaba porque no teníamos una buena comunicación, porque yo no te entendía. O sea, Ah, a bueno, que ese tú no me problema, entiendas, eso es a lo que voy. a lo Eh, mejor eh, yo no eh, eh, me explicaba de la manera correcta. Tal vez mi pregunta no pero era pregunta. independientemente de eso, yo debí de haber indagado más para que me explicaras más sobre qué era lo que realmente querías profundizar. Pero yo no me detuve a ese tipo de situación, por eso comento que es para todos, porque es importante y no nada más porque tu profesión lo requiere. Esto es para todos. La Ujú. comunicación es algo que se debe de estar desarrollando por todos. Así, bueno, es mi punto de vista. Muy válido y sí, sí. eh, concuerdo, no agregaré más. Después vas a tener problemas con tus relaciones personales, con tu esposa, con tus hijos, con tus niños, por ese tipo de situaciones. Ah, pero Y no es creo que sí, después, o sea, eso es, ya tienes problemas. Lo único es que no los llamas como son. Les pones otra palabra, otro concepto que no tiene nada que ver. Son pues sí. detalles. No son detalles, amigo, son problemas. Entonces, a las cosas por su nombre y hay que medirse. O sea, primero míranse y después hacemos la herramienta adecuada para el análisis de esa información que recabaron. Y bueno, Ramón, pues yo creo que nuestra conclusión se convirtió en un tema más a discutir. Sí, yo creo que Tú, hasta aquí yo nada más te pedí llegamos. la conclusión y te extendiste. Ya, es algo que no puedo evitar, o sea, yo tengo que practicar en eso, o sea, en ser, Más dejar el tema concreto. más concreto, sí, 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 porque, ay, me encanta,
Explayar Tira muy rollo. cabrón. Sí, güey. No, yo soy de, bueno, las dos, intento hacer las dos cosas porque al menos en mi trabajo mi jefe sí me da unos sopapos bien gachos. Eh, sí o no, que no sé qué, es que es de las dos, a ver, sí o no, Sí. bueno, o sea, sí, bueno, o sea, y ya intento Ah, hacerlo de una manera que la respuesta sea de esa sí, man. manera. Sí, porque, pues bueno, pero bueno, ya con eso terminamos. Nos vemos la próxima semana. Sobre el vato. Muchas gracias, banda. Órale.